¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento humano. Hoy un programa especial entre amigos, vecinos, ciudadanos, entre checanos. Yo creo que esta vez nos encontramos entre un grupo de personajes que amamos entrañablemente este municipio y que hemos buscado por diferentes pues modalidades o oportunidades o circunstancias, lo mejor para San Pedro y por eso estamos el día de hoy acá. Me da mucho gusto darle la cordial bienvenida al licenciado Eliot Orozco y al arquitecto Luis Noel Fuentes. La verdad es de que el tema de hoy da para mucho, ya que se trata de la Policía Municipal y de Tránsito del municipio de San Pedro Zacatepeques, dos instituciones que pues tienen su origen legal, que tienen su sustentación legal y municipal. Que sin embargo, pues hay mucho que hablar de estas dos instituciones, la percepción que tiene la población acerca de ellos, la conflictividad que hay en el centro de la ciudad entre vendedores de la economía informal. Son temas que deben ser abordados desde la óptica ciudadana y también con la opinión de ciudadanos que siempre han querido ver lo mejor para el municipio y que no tienen intereses de ninguna naturaleza o de interés particular. Así es de que inicialmente le vamos a dar la bienvenida a cada uno de los panelistas para su saludo y luego vamos a ir a una cápsula que nuestro reportero ha preparado para que nos sirva de marco de referencia e iniciar este análisis. Luis Noel. Muy buenos días para todos los televidentes. Buenos días, Noel. Buenos días, Eliot. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir, como siempre, tratando de, en medio de las pláticas, encontrarles alternativas a este municipio. Siempre cuando, en estas ocasiones, cuando voy a un espacio público, siempre aclaro que es una posición puramente personal, no soy la voz oficial del consejo, aún siendo concejal quinto de la municipalidad en este momento. Mis opiniones, mis puntos de vista siempre son desde la perspectiva de un ciudadano interesado en el bienestar de este municipio. Muy bien, licenciado Eliot. Pues gracias por la invitación, estimado licenciado Noel, gracias arquitecto Noel por estar acá. Y pues interesante punto de vista que vamos a ejercitar hoy. Yo creo que es un tema que nos apasiona y que yo creo que de una u otra manera vamos a aportar una luz, ¿no? Claro. Para guiar tal vez no la solución, pero por lo menos la discusión del tema que vamos a tratar esta noche. Así es, muchas gracias pues por aceptar la invitación. La verdad es de que es hora de que todos los sanpedranos empecemos a emitir opinión acerca de la problemática, porque somos un municipio en desarrollo con grandes potencialidades y oportunidades y que quizá no hemos sabido aprovechar. Así es de que nuestro switcher Luis Roberto, por favor, vamos a ver la cápsula que se ha preparado para el efecto. A lo largo de 3 años, elementos tanto como de la Policía Municipal y de la Policía Municipal de Tránsito de San Pedro Zacatepeques se han visto involucrados en trifulcas callejeras, altercados con comerciantes ambulantes y más, quienes al verse afectados por el retiro de su mercadería y ventas comienzan a demostrar su inconformidad, desde agresiones verbales hasta físicas con elementos de dichas compañías, cuyos enfrentamientos muchas veces quedan documentados en videos captados por transeúntes presentes en los hechos. En redes sociales circulan videos donde se aprecia elementos de la PM de San Pedro Zacatepeques retirando ventas ambulantes en inmediaciones del parque central de esta localidad, donde muchas veces se ha recurrido al uso de la fuerza para el efecto. Muchas veces el uso de intimidación sin contacto físico y la inducción de miedo hacia los vendedores es la herramienta más usada por los policías municipales, quienes se limitan a hacer presencia para ahuyentar a quienes se disponen a vender sus productos a los vecinos que se encuentran en los alrededores del Parque Central. Entrevistamos a comerciantes ubicados en el sector y, por miedo a represalias, palabras dichas fuera de cámara por ellos mismos
En esta entrevista solo sus voces aparecerán. Estos son los testimonios. Bienvenido a Quetzalí TV. Bueno, conocemos, ¿verdad?, de que ya nos han explicado muchos otros comerciantes que ustedes se ven afectados por la policía municipal como comerciantes cuando se les retiran de aquí del Parque Central de San Pedro Zacatepeques. A usted como comerciante, ¿cómo le afecta esto? Pues en muchas formas, ¿verdad? Porque en primer lugar es como que si nos hicieran una discriminación, porque por lo mismo no pagamos impuestos y nada. Pues sí afectan todo, ¿verdad? Porque hay mujeres también que traen sus bebés y vendiendo y los retiran de aquí. Para mí que eso no sería lo justo, ¿verdad? ¿Conoce usted algún caso en el que la policía municipal haya retirado el producto de venta de alguno de sus compañeros comerciantes y no se le haya sido devuelto? Sí, varios. Ustedes nos comentan que también se da el fenómeno que a los lustradores de aquí del parque sí se les ha permitido pagar cierto tipo de impuestos. ¿Ustedes como comerciantes se han acercado a la municipalidad para que puedan brindarles esa facilidad de pagar una cierta tarifa para vender? No. ¿Cómo se pronuncia la policía municipal y el alcalde de San Pedro Zacatepeques ante este tipo de fenómenos? ¿Han ustedes recibido algún tipo de apoyo o entrado en algún tipo de consenso para que se les dé la oportunidad? No, porque por lo mismo dicen ellos que este es un parque y el parque no está permitido para las ventas, más que todo sería en los lugares como en las plazas. Y bueno, y también sabemos que esto representa demasiada pérdida para ustedes, ¿verdad? ¿Qué horarios tienen ustedes previsto para estar aquí y en qué horarios también ustedes ven que la policía se acerca o no tiene algún horario definido para venir a retirar la venta? No tiene ningún horario. ¿Te has visto afectado por esta situación? ¿Alguna vez también te han retirado tu venta o simplemente te han dicho de forma verbal que te retires? No, pues hay, como por decir, personas, somos diferentes, ¿verdad? Que hay unos que te tratan bien y otros no, pero yo creo que es parte de la personalidad de cada persona. Bueno, ya hemos visto el reportaje, aunque a este reportaje indudablemente le faltan fuentes. Nuestro reportero visitó varias dependencias de la municipalidad, las cuales se negaron a opinar al respecto. Se le invitó a los encargados de las comisiones de tránsito y de abastos para participar de este análisis. Nuestro objetivo no es hacer señalamientos, sino pues contribuir con una opinión acerca de cómo ir resolviendo este caos que se vive en el centro de la ciudad. Reitero, pues el lamentar que no estén presentes estos representantes de la municipalidad, tampoco quisieron dar declaraciones. Sin embargo, vamos a iniciar este análisis hablando de la policía municipal. La policía municipal que pues también ha sido señalada por la ciudadanía, se quejan los comerciantes y yo creo que aquí los culpables no son solamente los de la policía municipal, no son solo los comerciantes, no solo es la municipalidad, sino también tenemos que tocar el papel que juega la ciudadanía. Pero empecemos porque los comerciantes ahí tienen derecho al trabajo constitucional. ¿Es así? ¿Quién quiere iniciar con esto? Bueno, yo creo que el problema viene de hace mucho tiempo, ¿no? El caos en el centro de la ciudad es un problema de muchos años atrás. Lo que hemos platicado fuera de cámaras, y yo creo que es evidente, es la falta de una política pública que concilie todos los intereses. Los señores tienen derecho a vender, pero también los ciudadanos tenemos derecho al parque, que esa es otra cosa que no se toma en cuenta. El año pasado, con la coyuntura de la pandemia,
muchos dijimos y lo comentamos en redes sociales que fue una oportunidad de oro de ordenar el centro, pero se conjugaron una serie de factores, de presiones, de grupos de interés que presionaron porque se volviera al estatus actual y no se movió un centímetro la solución del problema. Entonces yo creo que hay que encontrarle una salida en donde tengamos intereses todos. Veamos, por ejemplo, hace poco estaba en Salcajá también, y el alcalde ha hecho una bonita labor de recuperación de espacios públicos, a la cual tenemos derechos todos. Y yo creo que la cápsula que vimos en el reportaje, los señores son muy claros. Es una informalidad, pero una informalidad bien complicada, ¿no? Y mismo reconocen que no aportan en nada al desarrollo del municipio, ni nada, sencillamente solo reclaman derechos, pero no están aportando ningún centavo para encontrar una solución al problema. Sí, definitivamente ellos se quejan de ser discriminados. Yo creo que San Pedro se ha vuelto un municipio a donde ha llegado gente de todas partes y que han sido bienvenidos, han sido bien aceptados. El problema es que la ciudadanía los ve como gente que viene a imponer su criterio, a imponer su voluntad, y aunque no es así, porque creo que falta de políticas públicas. Han habido ejemplos, Coatepeque, Salcajá, que sí han recuperado espacios públicos a los cuales la población tiene derecho. Cualquiera de los sanpedranos, de los que nacimos aquí, amamos este municipio, nos gustaría ir un domingo al parque con la familia, sentarnos, escuchar un concierto de marimba y no estar siendo molestado por vendedores, Claro. o por personas de malos hábitos, que ya se volvió ahí una terminal de compañeros, de hermanos del dolor, de alcohólicos, pues. Entonces, ¿cuál es la percepción como ciudadano, Luis Noel? Solo contesto la pregunta, Sí. Noel. Sí hay derecho constitucional al trabajo y al libre comercio, pero la misma Constitución dice que la ley limitará el derecho. No hay ni un solo derecho constitucional que sea absoluto. Todo derecho tiene límites. Y el artículo 43 de la Constitución sí establece la libertad de comercio, pero con los límites que la ley establezca. Y también la municipalidad, que tiene la facultad de ordenar su municipio, ¿verdad? Claro, claro. Perdón, Noel. Bueno, sí, como hemos platicado en otras ocasiones, el problema del comercio informal obviamente no es solo de San Pedro, es un problema eminentemente casi que latinoamericano y de tercer mundo. Entonces, el guatemalteco que no tiene la oportunidad de migrar hacia Estados Unidos termina tratando de sobrevivir en ese comercio informal, ¿sí? Y el camino es encontrar mercados para su comercio informal. Y resulta que San Pedro es un buen lugar para, pues no sé si sea un buen lugar exactamente, pero sí es un lugar atractivo para que personas de otros lugares puedan venir y ejercer ese comercio informal. Hacemos una evaluación muy somera, muy superficial, y el 90%, 99% de personas que ejercen ese comercio informal aquí en el centro de San Pedro no son sanpedranos, ¿sí? Y generalmente son grupos familiares. Viene la mamá, viene el papá, vienen los hijos, vienen los primos, y es como un imán, en donde viene primero el papá y se trae a la mamá, y la mamá se trae al hijo, y el hijo se trae al primo, y se generan esos. Ustedes podrán notar cómo, bueno, no sé si alguien es muy observador, pero en los alrededores, especialmente aquí del centro de la ciudad, de la parroquia, hay muchas casas, Sí. ¿sí? Rentadas por este tipo de personas, donde al igual que seguramente nuestros paisanos allá en Estados Unidos lo hacen, aquí lo hacen, ¿sí? Pagan 300 quetzales por un cuarto donde viven 10 personas, Sí. ¿sí? Y todo lo que necesitan es un lugar para dormir y un lugar para tener su producto. Entonces, Perdón, en ese punto quiero abonar algo más.
La ciudadanía piensa que son personas de escasos recursos, pero déjenme decirles de que son familias con una gran cantidad y variedad de negocios, porque ellos van con la temporada. Por ejemplo, ahorita con la pandemia están vendiendo mascarillas. Viene la temporada escolar y sacan artículos escolares. Viene la temporada navideña, sacan artículos navideños. Es un emporio comercial. Perdón, esa es una línea, la línea de la familiar, pero hay, con toda la razón, hay otras redes realmente de comercio que ustedes pueden, y es un problema que se da. Vaya usted al parqueo de la municipalidad, y ahí usted va a encontrar un pick-up que está repartiéndoles producto a una serie de vendedores informales. Y eso es muy común. Y si no lo hacen ahí, el colmo es ahí en el mismo parqueo, pero lo hacen en algunos otros parqueos y también particulares. Esos emporium que se dan de ventas en lugares establecidos de galguería, de tortres y de todo eso, que son de una sola persona. Entonces, esas también ya son redes de comercio que un solo empresario, digámoslo así, o no, tal vez no empresario, un solo comerciante que le da producto a 20, ¿sí? Y a las 5 de la tarde les está recibiendo la plata. Entonces ya se generan otras cosas. Entonces es muy común cuando se dan ese tipo de situaciones de decir por el vendedor que está perdiendo su producto. Realmente no. Es el que le dio el producto, ¿sí? El que pierde el producto y obviamente el otro pierde su día, ¿verdad? Y como todo mundo, al igual que lo decían ahí, saben que están en ilegalidad, ¿sí? No hay forma también porque muchas veces todo ese producto se pierde, porque nadie lo va a reclamar, a pesar de tener algún valor, pero como el que tendría que irlo a reclamar, realmente no es el vendedor, sino es el comerciante que le dio el producto, y entonces el comerciante informal perdió su día, básicamente, ¿verdad? Pero el que perdió el producto fue el comerciante, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces se generan ese tipo de problemas o ya algún otro tipo de comerciante que obliga al vendedor a cubrir el costo de eso que le fue incautado. Entonces, hay una realidad ahí también un poco subterránea que hay que entender, ¿sí? Y entonces… Que no es malo, no es malo. Ahora, están generando… es malo en el sentido en que se están usando los espacios públicos para su propio beneficio, y ahí es donde entra el problema y la falta de una percepción clara de todos los elementos que tiene ese problema. Entonces, ellos están haciendo su negocio, ¿sí? Pero lo están haciendo usando un espacio público que no les corresponde, que es un espacio público que es de todos los sanpedranos, pero que lo empiezan a querer privatizar. Sinceramente, el que usted tenga 10 vendedores ahí, ¿sí? Es literalmente una privatización de un espacio público, y ese es un problema. Sí, la teoría marxista dice que el uso de espacios públicos es la privatización de las calles, más o menos así en esos términos, ¿verdad? Pero bueno, el derecho nuestro de tener nuestro parque, el derecho nuestro como ciudadano de tener la libertad, las calles libres para transitar. No hay una política pública seria, la hay, o las diferentes corporaciones por situaciones políticas electoreras, nadie se ha atrevido a entrarle. Lo que pasa es que con el panorama que pinta Luis Noel, hay varios factores que escapan realmente al control de la municipalidad. Ahí en ese esquema planteado hay básicamente lavado de activos. Es un fenómeno bien complicado que no sé de qué actividad ilegal viene, pero hay lavado de activos, hay evasión de impuestos, hay una serie de fenómenos que escapan incluso del control de la municipalidad.
Yo creo que ese es otro punto que vale la pena resaltar. Y es el concepto de los derechos. El derecho que ellos dicen a comerciar, ¿sí? Se contrasta con el derecho del ciudadano, ¿sí? A la libre circulación, ¿sí? Y no solo al derecho, sino también a la misma responsabilidad de la municipalidad, de la administración, de los espacios públicos en función de los 80,000 habitantes de San Pedro. Entonces, la quinta calle o la cuarta calle, ahí hay 10 vendedores. ¿Sí? Sin embargo, cuando se les da el espacio, les estamos cediendo un espacio que le pertenece a 80,000 sanpedranos a 10 personas. ¿Sí? Y dígale usted, y por eso es que en algún momento también lo platicamos afuera, ¿por qué la MUNI no les cobra y mejor que se recobre? Porque le da un derecho. Entonces, y el derecho dice, mire, yo ya pagué, así que usted, ciudadano, usted no me moleste, ¿ya? Porque ahora ya es mío, porque yo pago un quetzal por el uso del espacio. Así sean 50 centavos. Le dice, mire, ese metro cuadrado ya no es suyo, ya es mío, porque yo pago un centavo. Sí. Y usted, y ese metro cuadrado que es de los 80,000 sanpedranos se le pasa a uno solo. Entonces, es lo que tenemos que aprender a visualizar, a discernir, en dónde entra el derecho del vendedor y el derecho del sanpedrano al uso de un espacio público correcto, ¿verdad? Por ejemplo, correcto. En esta época de Navidad he visto ahí a los alrededores del centro comercial número 1, pick-ups cargados de zapatos, pero sí, cantidad de zapatos. Y eso realmente ya es competencia desleal, pues. También. Imagínense el pobre sanpedrano que está dentro de su local pagando empleados, impuestos y una serie de costos adicionales. No va a poder competir con el zapato que solo recuperan el costo del producto. Claro. Yo creo que ya vamos encontrándole la ruta para el análisis. Digamos, ellos alegan también que por qué a los limpiabotas sí les cobran y a ellos no. Ahí hay una falta de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si le dan permiso o facultad a los limpiabotas, tendrían que darles también permiso a ellos. Entonces, insisto con lo que pregunté anteriormente. ¿Por qué ninguna corporación? Porque le ha querido entrar al problema. Porque lo que usted dice, la evasión que hay, el lavado y todo eso, eso ya corresponde a otros entes, que podría ser la SAT, podría ser otro ministerio, ¿verdad? Pero, y también acepto de que no pueden cobrarles porque el cobrarles y darles un ticket, aunque lo hacen, ya entran en un compromiso para poder cumplirles. Entonces, pero sigue la conflictividad porque nosotros, yo ciudadano, yo necesito mi parque, yo necesito caminar por las aceras, yo necesito que el árbitro por el cual yo fui a depositar mi voto me resuelva esa situación que hemos venido padeciendo. Ya vienen las próximas elecciones, la gente que está pensando postularse estará pensando en resolver esta problemática y toda la demás que no hemos mencionado, la del área rural, el problema del transporte, en fin, tenemos una serie de límites, problemas de límites, ¿dónde está ese candidato? Pero volvamos otra vez al punto. Necesitamos, por ejemplo, el parque no tiene un reglamento de uso y mantenimiento y cualquiera hace lo que la ley no prohíbe, entonces ellos tienen toda la opción de ir a instalarse ahí si no hay un reglamento que se los prohíba. ¿Es así? Lo que sucede, bueno, de hecho sí hay una crisis en el sistema administrativo que también es histórico. Si algo ha padecido la municipalidad, y no solo en este periodo, en todos, es que no ha habido la voluntad o la capacidad de poder generar normativas. En este momento puedo decirle que ahí se están empezando a hacer algunas acciones en esa línea, pero y hay algunas que ya son obsoletas y que no se cumplen, y hay otras que por ley también es complicado. Por ejemplo, ¿cómo normalizar
cómo ponerle normas a la plaza. Al parque. A la plaza, digamos, a la Sí, calle, ordenar la plaza. toda esa, digamos. Todos sabemos que ese es un espacio público y no lo podemos normalizar como plaza, porque entonces caemos a lo que decíamos, a la privatización. ¿Qué es lo que se les cobra a los vendedores que están ahí? No es el piso de plaza, realmente es recolección de basura, porque sería un problema ilegal empezar a ceder. Y sin embargo, hay una apropiación ilegal de los espacios, porque ustedes más que nadie me podrá dar fe de esto. Esos mismos espacios por metro cuadrado se negocian. Sí. ¿Se negocian? Sí, hay corrupción. Se negocian. Y no le estoy diciendo solo desde un concejal o desde una MUNI, ¿sí? La señora que ya no quiere estar, se lo vende a otra señora, le vende el metro cuadrado por unos 30,000 quetzales. Y eso se da. ¿Y cuál espacio están vendiendo? El de la calle. ¿Sí? Entonces, el tema es bien complejo en el sentido de la perspectiva de la administración municipal. ¿Sí? ¿Qué priorizo yo? Hay una presión dice, bueno, ellos tienen un derecho al trabajo, ¿sí? Pero es la municipalidad la responsable de resolverle a cualquier persona un espacio para vender. No lo es, ¿sí? Entonces, dice, es que entonces resuélvanles el problema a los vendedores informales. No se puede, es imposible. Porque si yo le resuelvo a 10 de Totonicapán que vienen aquí y un espacio para vender, van a venir 50. Pero hay que recordar que ese problema es una potencialidad nuestra y es una oportunidad, porque nosotros podemos hacernos fuertes económicamente si sabemos aprovechar las oportunidades. ¿Qué necesitamos? Ordenamiento. Ahora, lo que sucede es que el ordenamiento realmente lo que ahí es donde yo le decía la priorización. Si me ponen a mí, yo tendría que priorizar los derechos de los 80,000 sanpedranos. ¿Y qué significa el derecho de los 80,000 sanpedranos? Es recuperar los espacios públicos de los sanpedranos. ¿Sí? Eso implica que el 100% de vendedores informales que están tratando de tomar el espacio público y privatizarlo, ¿sí? Tengan que ser excluidos, y no tengo ninguna responsabilidad como municipalidad de resolverles un espacio a ellos, ¿sí? Porque no es mi obligación como ente municipal el resolverle espacios para cualquier vendedor que quiera venir a vender aquí a San Pedro. O sea, una cosa es la potencialidad que como municipio tenemos, la otra es la invasión y la apropiación de espacios públicos por no sanpedranos, o aunque fueran sanpedranos, tampoco podemos darle espacios públicos que ya solo porque es sanpedrano, él sí tiene derecho a apropiarse de un metro cuadrado, tampoco. Estoy de acuerdo. Entonces, ese es una, y quizás es una situación donde tenemos que ampliar la perspectiva de las responsabilidades de la municipalidad. Estoy de acuerdo, pero es una realidad ineludible, es una realidad ineludible. El asunto está en que es un círculo vicioso, porque siempre hay sugerencias de que se hagan más mercados. Hacemos más mercados y metemos a toda esta gente que está acá. Mañana van a haber otros 300 afuera. No, si hay políticas públicas. Es que es bien complicado. Yo estoy seguro. Y esto es algo que los políticos y los candidatos siempre ofrecen, porque sabemos cuál es la solución. La solución es construir la plaza en la antigua terminal y crear un parqueo, una torre de estacionamiento para resolver esos problemas. Y todos lo prometen. Yo te digo una cuestión. Cuando se dio la pandemia, hubo un intento de ¿cómo le llamamos? De poner por nombre un catastro, ¿sí? De empleados. La primera vez salían 600. La segunda vez salieron 700. Y si vamos a ver ahorita, el catastro ya es de 3,000 gentes. Ese es el tema es que el tema de la apropiación del espacio es un problema interminable.
¿Ya? Y si vamos ahora, a la entonces, descentralización y desconcentración. Es que por eso lo que yo digo. Lo intentaron, el año pasado ¿sí? intentaron desconcentrarla. El costo, digamos, es que es lo que yo digo. Ya, resolvamos el problema de los sanpedranos, ¿sí? Y quizás ahí los costos no sean tan altos, pero resolver el problema de todo el occidente del país, esos ya son otros 20 centavos. Entonces, termine. Cuando se planteó la idea, porque con un equipo de profesionales planteamos resolver el problema de los vendedores en la antigua terminal. Se hizo un catastro, ¿sí? Para 600, en ese momento eran 600 vendedores. En la planificación había un espacio para alrededor de 1000 vendedores de uso de espacio, con un espacio controlado de 1 metro por 2, ¿sí? Entonces, cosa que yo estoy seguro que vas a ver ahí y hay gente que tiene 10, 15 metros lineales de uso, ¿sí? Sí. ¿Te van a aceptar ellos irte allá por 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados? No se van. Es que Entonces la política pública, ¿sí? Tiene que, obviamente es necesaria, es obligada, pero es restrictiva, ¿sí? Definitivamente tiene que ser y hasta confrontativa. Porque si no, y como decía el licenciado, metemos 1000 ahí. Y así como están las cosas. Guatepeque hasta aportó muertos. Mañana van a haber otros. Sí. Ahora, porque el mismo comerciante lo hace. Sí. El comerciante que está aquí sentado tiene a 2 hijos de vendedores informales allá del otro lado. ¿Sí? Y si puede meter 4, mete 4. O sea, tenemos una, entonces, sí. Hay una crisis, entonces, bueno, que como les decía al principio, de necesidad de trabajo, ciertamente, pero también tenemos que entender que nosotros como municipalidad no tenemos, como sanpedranos, tenemos que responder a toda esa crisis, porque no alcanza. Los que tenemos memoria recordamos la administración de Homero, de Homero y Bravo, del conflicto que se dio. Limpiar lo hicieron. El alrededor del centro comercial número 1, porque eso era un caos. Un caos terrible. El costo fue grande, fue terrible. Pero se logró. El siguiente alcalde fue el que, porque incluso logró el desalojo de la plaza de aquí de las calles del centro. Ya se había ganado el juicio, porque eso se fue a juicio. Claro. Se ganó el juicio. ¿Qué fue lo que pasó? El próximo alcalde les prometió que no los iba a mover de ahí y lo cumplió, el señor de León. Entonces, de que se puede, se puede. Ahora, no podemos evadir la historia sanpedrana de su vocación comercial. Aquí a este pueblo van a llegar siempre personas de diferentes lados y jamás se van a ir, porque es un municipio próspero, comercial 100%, y entonces sobre esa base tenemos que resolver la situación. No podemos seguir evadiendo. Yo les comentaba que digamos, Tokio es la ciudad más poblada del mundo, que en 1 kilómetro cuadrado conviven 150,000 personas. Aquí en 7 kilómetros, creo que es lo que mide la ciudad, no podemos convivir 30,000, 40,000 personas, que somos los que estamos en la ciudad, por falta de políticas públicas. Pero gente que no esté dispuesta a reelegirse o que siendo alcalde quiera ser diputado, siempre va a actuar sobre la política clientelar. Yo no los muevo, pero voten por mí, aunque me decías de que no representan un caudal los de la plaza. ¿No representan un caudal político? Yo creo que no. Primero, porque un buen porcentaje no son locales. Y segundo, porque tienen intereses demasiado personales. Que se los venden a todos y por lo tanto ya no es de nadie. Entonces solo juegan el tema político. Le van ofreciendo a cada candidato lo mismo. Eso lo hemos visto. Pero entonces, para ir terminando un poquito con la policía municipal. La policía municipal se encuentra entre la espada y la pared, porque han sido vapuleados, han sido señalados de corruptos, pero según
platico yo con alguno de ellos, me dicen, mire, nosotros cumplimos con lo que nos dicen, pero ya al momento en que nosotros recogemos la mercadería y vamos allá, resulta que el alcalde le dice, bueno, déjelo. Entonces, no nos apoyan para el cumplimiento de las ordenanzas y nos exigen que cumplamos con las ordenanzas. Entonces, estamos en un caos. Para ir dando algunas soluciones puntuales, ¿cuáles serían, Eliot? Bueno, la primera es que haya una corporación municipal dispuesta a pagar el costo. El costo. Y eso sí, que no esté, lo que decía Noel acertadamente, que no esté pensando en ser diputado o reelegirse indefinidamente, pagar el costo. Pero eso es muy... Incluso irse muy de aquí difícil. después de su administración. Coatepec es el ejemplo claro. Sí. Ahí hubieron muertos. Entonces, primero alguien que esté dispuesto a pagar el costo. Y segundo, un equipo multidisciplinario que se maneje de una manera independiente. Siempre ha sido el sueño de que el sanpedrano intervenga más activamente. Pero que le hagan caso en el consejo es otra cosa, ¿no? Porque los consejos se han cerrado últimamente. Platicábamos fuera de cámara, ¿no? Ajá. Lo que hacía el doctor Fuentes y el licenciado Fabián. Ellos llegaban y daban su opinión y los consejos los escuchaban. No había no había tantos intereses también, pero creo que ese sería el camino, que el sanpedrano se involucre más en el diseño. Yo no sé cómo está, si hay plan de ordenamiento territorial, Luis Noel, porque ese sería el siguiente paso. Una corporación que esté dispuesta a pagar el costo. Y segundo, echar a andar un poco el uso del suelo, ¿no? Sí hay un plan de ordenamiento territorial que hizo Sigeplan y está autorizado. Entonces, el problema es la operativización de esos planes. Pasa por otra crisis. Bueno, ya nos vamos a otro lado. El tema de una municipalidad, ¿sí?, que ha crecido desordenadamente, administrativamente. Es otro tema. Entonces, y con empleados que tienen 25 o 30 años, están sindicalizados y que es imposible. O sea, lo puedo decir muy claramente y personalmente, hay empleados que definitivamente uno dice no deberían de estar acá, ¿sí? Se les despide y en el término de 6 meses están reubicados por ley, ¿sí? Y les sale carísimo al municipio, todas las costas procesales. Hay salida legal a eso, como hizo uno de los municipios, creo que fue en Mazatenango, que sacó a ¿cómo se llama?, a consulta popular el despido de la mayoría de empleados. No se puede. No se puede. No se puede. Yo creo que sí se puede. No, porque esos son procedimientos puramente legales que se discuten en juzgados laborales y dependen totalmente de la decisión de un juez. Pero ¿qué le conviene más al municipio? ¿Seguir manteniendo, ahora, seguir gastando? lo que sucede es que lo que decía... Pues, perdón, también el problema está en que han habido despidos muy apresurados, sin cumplir con las formalidades legales, y eso es donde se pierde la justicia. Yo creo que si famosos, van a pagar el costo, pues los famosos emplazamientos. Que es el problema que amarra en la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y esos emplazamientos se manejan sistemáticamente como estrategia. Como una estrategia para el no despido de empleados, y ese es un tema legal que se puedan presentar todas las alternativas, pero como está emplazada. Cada vez que vaya a cambio de corporación municipal, 2 meses antes se emplazan a la municipalidad, no pueden tocar a nadie. Entonces, bueno, si el municipio va a pagar el costo, pues que pague el costo, que le pague el tiempo de servicio acá, claro, y que los despidan. Pero eso es lo que no quiere hacer O sea, el tema es que se despide y sus costos procesales automáticamente se van a los juicios legales para poder tener más de lo que se espera y terminan regresando. Pero ¿por qué saco esto? El tema es que un plan de ordenamiento territorial demanda también todo un proceso interno
que tiene que tener desde las normativas, el personal técnico, el personal administrativo, los procesos, no solo legales, sino tecnológicos para que se puedan desarrollar. Es un proceso largo realmente y también es cierto, son procesos que aunque parezca un discurso de político, pero que no se resuelven en 4 años, ¿sí? Entonces, tiene que haber una corporación que siente las bases, ¿sí? Para que la siguiente pueda echar a andar procesos, ¿verdad? Porque nuestro problema es tan grande, ¿sí? Y que también tenemos que ser claros que cuando si alguien quiere llegar ahí, tiene que ser muy honesto. Primero, no crear falsas expectativas de lo que se puede hacer, ¿sí? Porque la crisis es tan grande, ¿sí? Y 4 años son tan cortos que se necesita de veras un equipo muy, muy serio que pueda, que esté, como decía Leo, de estar dispuesto a pagar el precio de no trascender realmente estar políticamente. Ahí, sentar las bases y olvidarse de reelección. Yo creo que sí se puede hacer el adelgazamiento de la municipalidad. Lo hizo Arzú en el 96 y lo hicieron con el ejército después de los acuerdos de paz, es decir, ofreciendo las prebendas para que se voluntariamente, ¿cómo le llaman? Retiro voluntario le llaman. Yo creo que sí hay, pero se requieren políticas. Eso, se requieren políticas públicas que no hay. Y procesos bien establecidos, para hacerlo. Y es que también vayas a su casa, le pagamos tiempo y le damos un bono adicional. Que también va a una realidad, a la realidad financiera del municipio. Solo metiéndonos a otro tema. Bueno, el tema ya, la política clientelar, porque la política clientelar, llegan los empleados y le ofrecen el apoyo al próximo posible ganador. Entonces, pero sí se puede resolver el problema. Mire, todo es posible resolverlo, por supuesto. Pero obviamente se necesita primero capacidad técnica, capacidad administrativa, voluntad política, ¿sí? Y también conscientes de que no tenemos todas las herramientas para hacerlo. En el listado de priorización de proyectos que para el otro año las comunidades están solicitando alrededor de 70. Ya hay algunos que ya ni número tienen, porque llegaría a casi unos 100 millones en costos para resolver todas las necesidades que pide la población. ¿Ya se aprobó todavía no, pero la realidad es que el municipio puede disponer de 31 millones contra 77 o de 70 que tienen ya número. ¿Y qué prioridades tiene mayor porcentaje? Lo que sucede es que ahí entra el tema de la ley, ¿verdad? Del presupuesto, que estamos obligados a priorizar saneamiento ambiental, después salud, educación e infraestructura, ¿sí? Y vienen los comunitarios, prefieren carreteras, prefieren caminos, porque es lo que, al igual que aquí el camino se mira, también el COCODE quiere que se mire, ¿sí? Y entonces se empiezan a poner de lado las prioridades, pero con todo eso son 77 millones que demandan en necesidades. Y es una gran... ¿Por qué? Porque no hay... Esa es una gran verdad lo que dijo Luis Noel. Para mí el mejor alcalde que ha tenido la capital es el ingeniero Lee. Sí. Pero toda su obra está debajo de tierra. Sí, no se ve. Nunca se vio. Sí. En cambio, los que vinieron después empezaron a hacer pasos a desnivel, jardinización. Lo mismo que hizo Chito Barrios aquí, pues. Exacto. La obra de Chito Barrios está abajo. Sí, pues. Así. Lamentablemente ya cumplió su tiempo de vida y no se le puede pedir más, ¿verdad? Pero ¿quién se recuerda de Lee? Nadie. ¿Sí? Todos hablan de Arzú. Claro. Por cierto, un paisano era su secretario, parece. ¿Del Chino Lee? Sí. Pero la obra fue monumental, pero debajo de tierra. Bueno, vamos a concluir con eso. Creo que hemos dejado algo. Al menos el que esté pensando en elegirse para candidato, ya tiene que ir pensando cómo va a resolver el problema de devolvernos una plaza cívica que ya no la merecemos.
y de resolver el problema del ordenamiento de plazas y mercados, la desconcentración del comercio, la descentralización. Ya necesitamos mercados cantonales, mercados de las aldeas, impulsarlas. Eso solo va a ser a través de políticas públicas. Bueno, vayamos al tema de la Policía Municipal de Tránsito, señalada de ahuyentar el comercio, en donde yo siempre lo he dicho en algunos otros programas que hemos abordado este tema. Una persona que llegó a comprarme un lapicero que cuesta 1.25, resultó que ese lapicero le costó 501.25. Y me dijo, yo jamás regreso a comprar aquí. Bueno, ese es otro problema a nivel general, tampoco es sanpedrano. Lo que acaba de pasar. Estaba viendo hoy un dato. En Guatemala al día de hoy están circulando 4,5 millones de carros. Y cada año aumentan 200,000 carros al parque. Los carros han aumentado, pero exponencialmente. Y las calles siguen siendo las mismas. ¿Resultado de qué? De la inseguridad. Exacto. Mejor prefiero comprar mi carrito. Polarizarlo. Polarizarlo y se acabó el problema. Pero eso ha traído como consecuencia el congestionamiento. Vaya usted a donde vaya. A Quetzaltenango, a Malacatán, a San Pedro, a San Marcos. Pero aquí es terrible. En todos lados. No, eso Aquí, pero aquí ahora, sí, pero también va por el mismo tema de la apropiación del espacio. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que el ¿qué? No sé, no es un número muy atrevido, pero un 70% de vehículos que están en el área central de San Pedro son de comerciantes sanpedranos. Ni siquiera sanpedranos, de comerciantes, ¿ya? Que están aquí en la plaza. Y vienen a las 6 de la mañana y estacionan su carro y se lo llevan a las 8 de la noche. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Una apropiación ilegal. ¿Tiene derecho a estacionarse? Sí. Pero de 6 a 8 de la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la noche, ya es una apropiación de un espacio público. Pero eso implica, por ejemplo, políticas. Siempre se ha clamado por el uso de parquímetros. Ahora, el problema son las tecnologías que no están quizás fuera de nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, también es cierto, hay que pensar que no hay, que pasar. Tampoco porque sí lo hacen. Bueno, sí lo hacen. Ya generaría ingresos hacia la Sí, municipalidad. y entonces el comerciante se enoja que el comerciante le preferiría, quisiera tener el derecho a usar su frente, ¿verdad? ¿Sí? Pero le aseguro que lo primero que hace es poner su carro. ¿Sí? Él no lo va a pedir, ¿sí? Para que pueda su clientela entrar. Le garantizo que hay muchas personas. Mire, le voy a poner, hay muchas personas que hay un montón de solicitudes de gente que quiere, dice, mire, a mí, déjeme usar mi frente, ¿sí? Al usar su frente, pone su carro. ¿Ya? Entonces, ya no lo hace para su cliente, lo hace para su carro. ¿Sí? El cliente que mire cómo lo resuelve. Y así está casi que el casco del centro está en ese tipo de apropiación. Yo pienso que el otro, es el mismo usuario sanpedrano, ¿ya? Que tiene su parqueo, pero que lo saca y lo pone enfrente. Sí. Ahora, así es. Hay dos cosas, además del boom de carros, porque es innegable la cantidad de carros y cada día entran más y más y más, es la poca educación vial. Aquí en Guatemala lo poco de bueno que se hace se borra de un plumazo. Hace 30 años hubo una buena idea que implicaba que te daban tu licencia, no tenías que sacar un curso en el INTECAP. Y ahí le enseñaban a uno mecánica, le enseñaban a uno leyes de tránsito, le enseñaban a uno muchas cosas adicionales. Debería ser un requisito. Y llegó el siguiente gobierno y fue lo que tú. Pero entonces le digo, también nos falta mucha educación vial. La misma ley dice que la prioridad en la ciudad es el peatón. Claro. ¿Sí? En segunda instancia, el bicicletero. Y en tercera instancia, el vehículo. ¿Sí? De hecho, el público, el vehículo público. Entonces, pero no somos ciudades que deberían, dentro del tema de la renovación urbana, deberíamos de ser ciudades caminables. Todos queremos que le resolvamos el problema al carro, cuando realmente lo que tenemos que resolverle es el problema al peatón. Pero no, porque como nosotros queremos, y yo digo nosotros,
¿sí? Si yo vivo en la Cruz Blanca y quiero ir a hacer un negocio allá en El Mosquito. digamos, comprar ahí en alguno de las tiendas que están aquí sobre la Séptima, quisiera agarrar mi carro e irlo a poner enfrente, ¿sí? Cuando hemos perdido el valor del caminar dentro de nuestra ciudad, ¿sí? Sí. Entonces, si a mí me dijeran, si me dieran a mí la oportunidad, Si yo fuera diputado, si yo fuera concejal, yo peatonalizaría la Sexta, la Séptima Avenida, la Quinta y la Cuarta iba a mencionar calle, ahorita. Sí, pero de hecho, ¿te recuerdas pero obviamente implica seguridad, ¿sí? Pero no. Noel, ¿te recordás que ya se intentó? Iván tuvo ese proyecto, Iván Santisteban, de peatonalizar la Sexta Calle y encontró una reacción horrible. Es que dice, horrible. y ahí es un problema de percepción. El cliente dice, es que si ya no se estacionan, ya no va a venir mi cliente. Ahora, y entonces, si frente a tu negocio que tiene 5 metros, ¿cuántos carros se van a ir a estacionar? Dice, es que si me quitan el parqueo, ya no va a llegar mi cliente. No, si se peatonaliza, llegan 50, porque hay más libertad para llegar. Pero claro, tenemos la idea de que al quitar el vehículo estamos ahuyentando al vendedor y no es cierto. caemos nuevamente pues a la falta de políticas públicas y a un grupo de ciudadanos que va a llegar a la municipalidad a resolver toda esta problemática, pues. Entonces, la solución es peatonalizar el centro de la ciudad. Para mí ese es el camino. Definitivamente. La motivación para que cada vez hayan más parqueos privados. Pues por supuesto, a la gente le trae más cuenta pagar 10 quetzales media hora que es 500 de O que se lo de roben. multa. Pero sabemos que urbanísticamente en el centro de la ciudad ya no tenemos esos espacios. Entonces, ¿qué se necesita? Que hayan espacios en Tonalá, que hayan espacios en El Mosquito, que hayan espacios en la entrada a San Pedro y que la gente pueda caminar en el centro de la ciudad. El personal, camino, el personal de la policía de tránsito es suficiente o es demasiado cuando vemos que hay semáforo y aún así está un policía dando vía. No debería estar, pero somos tan malos, con todo respeto, pero también nos pasamos por el arco del triunfo los mismos semáforos. Por supuesto. Ahí está otro punto muy importante. La ¿Qué? educación vial. También la cultura de no cumplir, de no acatar ordenanzas, de no cumplir con la ley. Solo hoy me paso, y tal vez solo yo en todo el día, solo yo voy a ser el que voy a romper la norma, ¿verdad? Y ya cuando nos sancionan, entonces, arreglemos esto, le voy a bajar para las aguas. Esa cultura también muy marcada en San Pedro, y después resultamos señalando a la Policía Municipal de Tránsito de corrupta cuando nosotros hemos sido parte también de hechor y consentidor. Y de todos modos también la saturación tanto del vehículo como la cantidad de semáforos no son la solución. Para mí la solución del centro de la ciudad, como digo, es la peatonalización. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender todos que las ciudades realmente deben de volverse más humanas, y al volverse más humanas significan más cercanas al peatón. La ciudad, la realidad nos está demostrando que resolver el problema del vehículo no es el camino. Tenemos que enfocarnos en el usuario, en el peatón, y entonces si nos enfocamos desde ese tema, ¿sí? Y empezamos a sacarnos al vehículo de nuestra cabeza y de nuestro confort, vamos a tener ciudades más ordenadas y con más capacidades de planificación. Yo me pregunto si habrá alguien que quiera ser alcalde y que alcalde hay un montón que quieren ser. Por eso, pero que prometa La grande la fila. Que prometa quitar digamos, los taxis del centro de la ciudad. Yo sé que todos van a decir que sí. Ahora que lo cumpla. Nadie. A ese alcalde lo linchan antes, a ese candidato lo linchan antes. Por eso es lo que hablamos. El tema, diremos, lo dijo por ti, si no miento, no gano, dijo por ti. El tema es, o sea,
el que quiere ganar y hacer eso tiene que mentir. Decirle que Por no los va a supuesto. mover y después moverlos. Exacto. ¿Sí? Ese es lo serio de la situación, ¿verdad? O un político que quiera encontrar el caudal correcto para llegar con cero compromisos y estar Va a dispuesto tener al cambio. 300 votos. Yo sé que ¿Cuántos sanpedranos estarían dispuestos, ¿sí? sanpedranos, a recuperar su ciudad y desarrollar un proyecto político que librarlo de compromisos? Porque al final de cuentas no son compromisos solo con las constructoras, que es el tema, ¿va? ¿Sí? Con los financistas, sino hay compromisos con taxistas, con buceros, ¿sí? Con comerciantes, que al El final de sistema cuentas político. se pierde, ¿va? Entonces, yo creería que de repente sí es posible encontrar. yo creo que encontrar lo que hizo encontrar Homero 6,000, con quitar a 6,000, los comerciantes de los 7,000, corredores sí. fue un ensayo. O sea, Un sí, ensayo. sí, Es que es una doble vía de el político que ofrece todo y la gente que pide todo. Yo conozco un candidato que fue a una comunidad y muy honradamente dijo, pues yo no traigo nada. Pues, ¿qué estás haciendo acá? ¿Verdad? Ni siquiera lo escucharon. Claro. Es en doble sentido. El candidato es que tema. ofrece O sea, y la gente que exige, que pide. es lo que decía, el gran desafío, encontrar 6,000, 7,000 sanpedranos que estén dispuestos a llevar un proyecto político, ¿sí? Sin compromisos. ¿Con cuántos Sí. se ganan? ¿Con cuántos votos se ganan? 6, 7, Con 6, 7. 7,000. O sea, se necesitan 7,000. Por el crecimiento que- diría que- 8,000. que 8,000 se- votos. que- Entonces quiere decir que la próxima campaña, por si lo multiplicamos por 200, por la cantidad, Por la lo cantidad. más seguro que por la cantidad de candidatos que van a haber, el 6, 7 máximo, ¿sí? Pero no nos podemos poner de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, el político termina asumiendo compromisos para poder lograr los grupos que le ofrezcan cierto caudal, ¿entiendes? Pero San Pedro necesita un equipo con cero compromisos. ¿qué porcentaje de sanpedranos está consciente de la realidad, de la problemática, de la potencialidad que tiene el municipio? O si vamos a cambiar de dirección de desarrollo, si vamos a dejar de ser comerciantes, si vamos a dejar de apuntarle al comercio y le vamos a entrar a la hotelería, bueno, qué sé yo. Necesitamos ordenar nuestro municipio, necesitamos una zona deportiva, una zona, el ordenamiento. Esa es otra realidad que tenemos que desenredar. Ciertamente, somos un municipio comercial, ¿sí? Pero hay una diferencia entre el comerciante que tiene su local y el desorden. ¿Sí? Y creemos que ese desorden es la prosperidad y que ahí está el negocio. El negocio está para el poco y para, como regresando a los pocos que ni son de aquí, ¿ya? O sea, hay que reenfocar el tema del comercio sanpedrano como un potencial. Pero ¿cuántos sanpedranos están conscientes de esa realidad? Es que ese es el tema. ¿Qué porcentaje creen ustedes que ese sería el porcentaje de sanpedranos que no va a ir a votar por los ofrecimientos, sino va a ir a votar por un proyecto de municipio? Porque lo que nos falta aquí es un proyecto de municipio de un grupo que siente las bases y los demás que le den seguimiento. Un poco atrevido, es decir, experimentamos que fueron 2,300, 2,600. 2,600 conscientes. Porque fue en 2,600 que votaron de todo el municipio. De un proyecto de todo el municipio. Sí, de un municipio de un proyecto político que no ofreció nada. Bueno, más que un proyecto un plan de administración del municipio. Pero que no regaló nada. Ahora, ¿cómo se le hizo llegar ese proyecto de municipio a la población? ¿Qué porcentaje tuvo acceso? ¿Hay datos sobre eso? Bueno, sí los hay, pero no es de momento. No es de momento, es una campaña anticipada, es una campaña anticipada y no estamos aquí para eso. Ahora, realmente, hay paradigmas que hay que quitar de la cabeza de los de los 15, 20 que van a ser candidatos a alcalde. Que ser alcalde no solo es ir a ser empedrados o ir a ser adoquinados. Ser alcalde es mucho más que eso. Es tomar el liderazgo, porque es el alcalde de todos y solucionar problemas de todos. Los que nos encanta ir al parque en la noche, por ejemplo. Que queremos calles limpias. Pero hay líderes. Mejor no. No hay líderes. Porque para resolver el problema del centro de la ciudad, para ordenar el comercio,
para ordenar el territorio, para visualizar el San Pedro del 2050, necesitamos un líder, tal vez no con visión porque se puede rodear de técnicos, pero sí con un liderazgo nato que sea capaz de convencer a más del 50% de la población. Yo creería que más que un líder es un equipo, digamos, porque muy buena voluntad se puede tener, pero si no se tienen los equipos medios, los mandos técnicos, es imposible. Yo lo digo, lo voy a decir de esta manera, todo el mundo se prepara para ganar una campaña, pero yo creo que nadie se prepara para gobernar. El 14 a las 14 decía aquel candidato, sentados en la silla, ya no saben qué hacer. Es el gran problema. Yo creo que el gran secreto de Arzú, por ejemplo, fue eso. Su equipo. Tenía un equipo técnico muy bueno detrás. Su orientación, en todo caso, es lo discutible, pero de que tenía el equipo técnico para lograr sus propios objetivos, sí lo tenía. Eso sí está claro. Bien, vamos a concluir ya. Yo les agradezco por haber aceptado la invitación. Es un tema bastante, pues, complejo, pero no difícil. Yo espero que esta corporación que ha estado ausente de la problemática, tenemos ausencia de Estado. Vayamos al centro de la ciudad, es un caos, es un verdadero caos, ya se apropiaron de nuestra ciudad, no se ve por nada una solución. Espero que ahora que se acerca diciembre, pues puedan iniciar por algo. ¿Alguna conclusión rápida y alguna recomendación? Y bueno, pues el saludo para la audiencia de San Pedro, y ahora nos ven en todas partes del mundo. Bueno, volviendo a los que quieren ser candidatos, tal vez ya no tengo la oportunidad de decirleselo después. Pónganse a estudiar antes la problemática del municipio, las dificultades y soluciones concretas, pues ya no queremos oír propuestas vacías y falsas, queremos liderazgos. Y vamos a estar vigilantes, ¿no? A que los candidatos hablen cosas más concretas. Y gracias, Noel, por la invitación. Gracias a usted, de televisión. Luis Noel. Y gracias. Bueno, interesante que creo que se convirtió más en una tertulia Sí, así es. Y una catarsis. Y pues gracias por la oportunidad. Yo creo que sí es posible hacer muchas cosas por San Pedro, pero demanda involucrarse mucho más. Conocer cómo funcionan esos casi 500 empleados municipales, conocer la realidad del presupuesto, conocer las limitaciones que las mismas leyes le ponen, ¿sí? Conocer las crisis que generan estos grupos de interés en el municipio. O sea, conocer toda la complejidad para que, como decía Eliot, podamos tener propuestas mucho más serias, mucho más responsables, ¿sí? Y definitivamente sí, llamarle la atención a esa buena cantidad de sanpedranos que aman este municipio para lograr llevar un equipo sin compromisos realmente y con mucha capacidad, ¿verdad? Que es la única forma. ¿Sí? Cualquier compromiso adquirido ya es un problema, por muy chiquito que sea. ¿Sí? Un panteón, un metro cuadrado en la plaza de compromiso ya es una crisis y se necesita realmente ir mucho más allá, ¿verdad? Entonces, que sí se puede y que estoy seguro que allá hay bastantes sanpedranos allá afuera que están dispuestos a eso, ¿verdad? Pero se tienen que poner de acuerdo. Muchas gracias a ustedes. También sus comentarios. Aparecemos en Facebook Live, aparecemos en Twitter y también aparecemos a través de YouTube en la página de nuestro canal Quetzalí TV. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches. Con permiso.